Hagamos un producto para tejer y vender. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estiramos y cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Segundo aumento, tercero, cuarto, quinto, sexto. Al terminar dejamos hilito para esconder, enhebramos el hilo en una aguja, saltamos el primer punto y pasamos por abajo del segundo y el centro del último. Y así la pieza nos queda perfecta. Luego este hilito lo vamos a perder en la parte de atrás, entre los puntos. Ahora cambiamos el color. Vamos a atravesar con la aguja en uno de los puntos de la vuelta 2, enganchamos el nuevo color, la traemos hacia el frente y ahora vamos a hacer una cadenita, 2, 3, 4, 5. 5 cadenitas. En el punto siguiente vamos a hacer una vareta o punto alto y 2 cadenitas. Y en el punto 3, vareta o punto alto y 2 cadenas al aire. Y vamos a continuar así durante todo el contorno. Acá estamos terminando la vuelta, 2 cadenitas, una vareta punto alto, 2 cadenitas y ahora vamos a unir con el principio. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadenita desde la parte de arriba enganchamos y hacemos un punto deslizado y dejamos hilito para esconder. Una vez más vamos a esconder el hilito acá entre las cadenitas para que nos quede súper prolijo. Y ahora pasamos a la vuelta número 4, una vez más cambiamos el color, vamos a pinchar sobre la vareta o punto alto, traemos el hilo hacia el frente y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas. Ahora en este espacio vamos a hacer una variante del punto puff. Enganchamos el hilo, pasamos por adentro, traemos el hilo de atrás hacia el frente, una vez más, enganchamos el hilo, pasamos por el centro y traemos el hilo, y ahora enganchamos el hilo y pasamos por todas las lazadas y cerramos el punto. Esta sería una variante del punto puff. Terminamos y hacemos una cadena al aire. Sobre la vareta punto alto vamos a tejer una media vareta o medio punto alto y hacemos una cadena al aire. Nuevamente en el espacio vamos a hacer esta variante del punto puff que es más chiquitito. Luego hacemos cadena al aire y sobre la vareta o punto alto hacemos una media vareta. Y vamos a repetir esto durante todo el contorno, ¿sí? Punto puff, ahí lo cerramos, luego una cadena y luego media vareta o medio punto alto. Otra vez cadena al aire y punto puff. Y continuamos así durante toda la vuelta. Acá estoy terminando. Y vamos a unir al principio. Vamos a saltar una cadenita y en la siguiente hacemos un punto deslizado y dejamos el hilito para esconder. Enhebramos y una vez más perdemos el hilito acá entre los puntos. Nuevamente cambiamos el color. Vamos a tejer sobre la media vareta o medio punto alto y vamos a hacer 1, 2 cadenas al aire y sobre el punto puff vamos a hacer un punto bajo. Otra vez 2 cadenas al aire y ahora sobre la media vareta punto deslizado. Ahora 2 cadenas al aire y sobre el punto puff punto bajo. 2 cadenas al aire y sobre la media vareta punto deslizado. Otra vez 2 cadenas sobre el punto puff, hacemos un punto bajo, 2 cadenas al aire y sobre la media vareta hacemos un punto deslizado. Y continuamos así durante toda la vuelta. Acá estamos ya terminando.
2 cadenas y punto deslizado. Ahora vamos a hacer acá en este huequito 2 puntos deslizados para llevar el hilo sobre el punto bajo, más o menos ahí. Y ahora vamos a tejer una cadena de 25 puntos. Esta sería la parte del colgante que estamos haciendo. Y al terminar, unimos acá abajo haciendo un punto deslizado. Y dejamos el hilito para esconder. Enhebramos el hilo y una vez más lo perdemos acá entre las hebras. Ahora vamos a tomar un cartoncito que puede ser entre 5 a 7 centímetros de largo y vamos a pasar el hilo por el medio varias veces. Luego cortamos. Luego con la aguja arrastramos un pedacito de este mismo color y vamos a hacer un nudito en uno de los costados del cartón. Presionamos fuerte y del otro lado del cartón vamos a cortar con una tijera. Ahora vamos a tomar otro pedacito de este hilo y vamos a hacer un nudito acá en esta parte. Y luego con una tijera vamos a emprolijar la parte de abajo de la borla. Ahora el hilito sobrante lo vamos a enhebrar en una aguja. Yo voy a sumar una bolita metálica para que quede más lindo. Y ahora voy a coser la borla en la parte central inferior y opuesta al colgante en la parte de abajo. Pasamos varias veces y acá, como es difícil esconder el hilo, lo que yo hago es lo paso por la borla. Es decir, lo paso donde está la bolita plateada y luego por acá. Es más fácil esconder. Y nuevamente parejamos abajo. Y listo, así de rápido y fácil hicimos estos hermosos mini mandalitas que fíjense qué lindos quedan. Ya que estoy les cuento que el amarillo y el naranja los tejí con aguja 2.5 milímetros. Me gustó más cómo quedó con esta aguja porque quedan más firmes y compactos. Hay una pequeña diferencia en el tamaño, como ven acá, pero ambos quedan hermosos. Espero que les haya gustado haber tejido este tutorial conmigo. Si quieren que suba más mandalitas como este, díganme abajo en los comentarios, ¿sí? Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.